¿Aló? Agradezco. Buenos días. Bueno, hoy nos toca revisar el pensamiento, otro pensamiento que se da en la modernidad del siglo XVIII. Yo quisiera tocar ya el problema de la ilustración, siglo XVIII exacto, claro, con Hume ya entramos en el siglo XVIII, en la modernidad plena. Ahora quiero tocar a Diderot, que ya es así como el ejemplo claro del problema ilustrado, que es cuando se abre, en la ilustración justamente es cuando se abre el problema de la estética, el problema del arte. Entonces, bueno, vamos a tocar más o menos no, tratar de profundizar bastante en esto. Les doy una pista, supongo que lo habrán buscado, pero bueno, ¿quién es Diderot? Diderot es un filósofo y escritor francés, fue hijo de un acomodado cuchillero que hacía cuchillos, clase media más bien, no era pudiente, fue educado para jesuita. Los padres, el papá sobre todo, quería que fuera jesuita, incluso llegó a ser el primer acto que la tonsura, que le cortan la cabeza, y llegó hasta ese primer momento, pero él decidió salirse de la religión, de la disciplina eclesiástica, y se fue para París. Él no era de París, él era no me acuerdo exactamente de dónde era él. No me acuerdo, del interior de Francia, pero se muda a París y lleva en los primeros años una vida bohemia que se pierde un poco. Los historiadores no saben muy bien qué pasó ahí. Vivió una vida bastante bohemia, pero conoció a una mujer, se casó, se le murieron 3 hijos de ese matrimonio, un matrimonio con bastantes problemas. Se murieron 3 hijos pequeños, además tuvo una cuarta que sí creció, y la hija después se dedicó a escribir sobre el papá, y se conoce una biografía sobre el papá hecho por la hija. Pero fue un matrimonio bastante conflictivo, tuvo otras amantes, hasta que publicó un primer texto que se llamó Pensamientos Filosóficos, donde proclama el deísmo naturalista. Es decir, que el deísmo es un pensamiento que estaba como muy de moda entonces, es una creencia en el Dios o en dioses, pero Dios y dioses que participaban en la naturaleza, que eran el origen de la naturaleza, pero que nada tenían que ver con las acciones y las reflexiones y los asuntos humanos. O sea, era como contra no había una moral que se sustentara en ninguna deidad. La deidad estaba en la naturaleza, era origen de todo, e incluso se acercaba uno por pensamiento a esa deidad, y algunas veces pensaban ellos que por ciertos sentimientos religiosos de algunas personas que le daban certeza de una deidad, pero esa deidad no participaba en los problemas del mundo. Era una deidad solamente de origen y que puso todo esto sobre el tapete, por decirlo de alguna manera. Esta posición de este libro, Pensamientos Filosóficos, le cuento todo esto, le acarreó una condena del Parlamento de París. Fue prisionero por la publicación de este libro. Fue acusado de no respetar el orden público. Tampoco fue mucho tiempo, pero sale de ahí y es contactado con un señor de apellido Le Breton, un editor, para darle, junto a D'Alembert, otro pensador del momento, la dirección de la enciclopedia, la primera gran enciclopedia, que es el gran proyecto ilustrado francés, que él se encargara, junto con D'Alembert, de hacer ese proyecto de la enciclopedia, todo el conocimiento humano de la A a la Z organizado. Diderot agarró ese proyecto y fue su proyecto de vida, como 20 años estuvo
detrás de ese proyecto, armando ese proyecto, haciendo contacto con ese proyecto. Se dedicó también a escribir mucho, evidentemente escribió muchos de los artículos de la enciclopedia, y es como el gran proyecto enciclopedista. Acuérdense que Francia en ese momento estaba en grandes revoluciones. Estamos ya en el siglo XVIII, el momento de la Revolución Francesa, y por supuesto los enciclopedistas, con Diderot a la cabeza y con D'Alembert, eran pensadores que seguían y buscaban la democracia, la nueva democracia. En el 1743, aparece su carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver. El título es bien simpático. Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver. Y el título, que es como gracioso realmente, ahí toca un problema que también le va a acarrear muchos problemas, y a la enciclopedia detrás, donde él entiende que todas nuestras ideas morales están supeditadas a los sentidos. Y aquí vemos la línea empirista que ya conocía, él era amigo ya de Hume, que hablamos la semana pasada. Todo es desde los sentidos que cualquier reflexión, incluso las morales, depende de los sentidos. Él va a defender justamente en ese libro que un ciego entiende y su moral se levanta de lo que puede tocar y lo que pueda sentir del mundo. Y a partir de eso empieza a elaborar toda esa teoría. Lo acusan, ahí sí lo acusan, pasa un mes en la cárcel de Vincennes, un mes más, por libertinaje intelectual. Lo acusan de libertinaje intelectual por haber lanzado esta idea. Él sigue escribiendo, sale un mes de la cárcel, sigue escribiendo, sigue tratando de su proyecto enciclopédico. Él es el primero que emplea la escritura en Francia para hablar de las sensaciones. Empieza ese estilo de una escritura que no es poesía, escritura para hablar de lo que siente, de lo que padece, de lo que le suceden en las cosas. Él se hace famoso escribiendo crítica sobre los salones que estaban también empezando en ese momento, los grandes salones parisinos que habían empezado a principios de siglos, haciendo crítica de los salones y hablando de las reflexiones que le provocaban las obras de arte que comentaba. Él es un gran escritor de salones, como casi el primer crítico, por decirlo de alguna manera, el señor Diderot. Él se había graduado, se me olvidó decirlo, se había graduado justamente en la Universidad de Historia del Arte, había sacado ya su licenciatura en Historia del Arte. Él escribe un proyecto de divulgación en el 750 destinado a captar suscriptores para el proyecto enciclopedista, pero el Consejo Real prohibió que continuara la publicación de la obra cuando ya habían aparecido los 2 primeros tomos. Eso, por supuesto, que provocó también grandes polémicas, grandes discusiones. Él, por suerte, estaba muy en contacto con una cortesana muy famosa que era Madame Pompadour, que facilitó que las autoridades hicieran un poco las locas con respecto al proyecto enciclopedista, y el proyecto enciclopedista pudo seguir apareciendo, porque aunque estaba prohibido legalmente, las leyes, como en cualquier parte del mundo, según parece, no eran tan fuertes. Al menos Madame Pompadour logró que se fueran un poco laxos con el proyecto enciclopedista. Entonces, fue fácilmente burlado el decreto de no publicar más la enciclopedia. No sé, es como más o menos las cosas generales de Diderot. No sé si saben ustedes algo más o quieren decir algo. Yo, para ponerle una imagen más o menos de qué van las cosas. No veo nada. Estoy sin lentes, que dice allá arriba, veo que está prendida.
Egogar, ¿quieres decir algo? ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, no, por el momento me parece que está todo, o sea, me gusta muchísimo estoy entrando, soy realmente nuevo, empecé esta semana, Ah, no, estoy yo no te poniéndome al día conocía. Yo con este todo, nombre, perdón, y bueno, ahí, yo este nombre no lo había visto antes, ya decía bueno, yo. es que realmente es Heriberto Gómez, lo que Ok, pasa es que salgo como Egogar, que es la empresa de necesito arte que me que yo manden, que tengo. me manden tus datos. No sé si te dieron ya todos mis datos. Hay un correo electrónico que me puede escribir, pero no me voy a poner a revisar eso ahorita. No, realmente no tengo los datos, pero bueno, ahí los voy a pedir. Sí, necesito que te lo den. Sí, tenemos que enviárselos, profe. Bienvenido, Heriberto. ¿Cómo estás? Claro, Gracias, ¿qué tal? Bien, bien. y por favor mandarme a mí también el nombre, porque tengo que ponerlo en mi Ponerlo listado. en la lista. Ujú. Ok. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Vamos a tocar entonces el problema a tocar al Diderot, por supuesto. Déjame buscar mis apuntes aquí. Ay, lo perdí. Ya va, que no lo consigo ahora, mis apuntes. Creo que lo borré. Pensando que iba a borrar, lo bajé. No sé, está aquí. Aquí está. Sí, ok. Entonces, vamos a ver el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, estamos en pleno siglo XVIII, se problematiza, mucha gente lo llama el siglo estético. En realidad la estética como disciplina filosófica nace en el siglo XVIII, el siglo de las luces, evidentemente es el nombre como más se le conoce, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración. El problema de la relación entre el arte y la naturaleza llegó a un punto nuevo de conflictividad. El problema del gusto que vimos la clase pasada, que había planteado Hume, amigo de Diderot, el problema del gusto, se enfrenta a la vieja idea de imitación como principio esencial. No sé si se acuerdan que en la primera parte, en la primera clase, hablamos que justamente al principio del siglo XVIII, el abate Batteux, un señor, escribió un libro que se hizo muy famoso, que se llamaba Las bellas artes reducidas a un mismo principio, el principio de la imitación, y planteó la categoría de bellas artes para unificar las artes que conocemos hoy en día. Hasta ese momento, la música era muy distinta a la pintura, y la pintura muy distinta al teatro, y se veían como artes distintas. No había una clasificación que o no se había llegado a un acuerdo tácito sobre la clasificación de las artes. Se hablaba de las artes del diseño, de las artes de la retórica, de las artes de la escritura, de la arquitectura, pero no se hablaba de bellas artes donde envolvían todas las que hoy en día conocemos como artes, de alguna manera. Eso lo hablé en la primera clase, no me voy a meter ahí ahora. El hecho es que la noción de bellas artes todo el mundo está usando la noción de bellas artes para hablar de la música hasta la poesía, pasando por la pintura, por el teatro, hasta por la danza. Todas esas eran las bellas artes, incluso la retórica en ese momento todavía estaba metida. Y entonces, y, y eso se va a enfrentar el discurso de las bellas artes, la noción de bellas artes, con la noción de gusto. ¿Qué pasa aquí? Si hablamos de todas estas artes que son bellas y lo bello alude a un ideal, según ese libro, aludía a un ideal que el hombre le ponía a las cosas que recibía de la naturaleza, el gusto nos marca una disgregación sobre el ideal. Entonces, que el ideal es relativo, cada quien tiene sus propios ideales. ¿Quién marca el ideal que valga dentro del arte?
a qué tipo de ideal se refiere un artista. Ese es un tema difícil de manejar y que los pensadores sobre el arte empiezan a discutir sobre eso. ¿De qué manera podemos aceptar el gusto sin obviar la tendencia a la belleza de las artes? ¿Será posible hacerlo? ¿Cómo entendemos eso intelectualmente hablando? Y eso va a dar cabida a que aparezca la estética como disciplina de pensamiento. Le estoy contando la historia justamente para eso. Ahora, la estética clásica, lo que apelaban a la belleza pura, que seguía vigente todavía a pesar del gusto, hablaban que la belleza del arte era una imitación idealizada de la naturaleza que implicaba la participación de la razón humana para corregir o mejorar las apariencias naturales. El arte mejoraba, corregía a la naturaleza y hacía cosas bellas. El gran ejemplo que siempre pone todo el mundo son los jardines de Versalles. Una naturaleza ordenada por la razón humana, por el gusto, el buen gusto de los seres humanos, que es muy distinto a los jardines ingleses. Pero bueno, los franceses, chévere. Mientras que esto defendía la estética clásica, ya los que se apoyaban a la noción del gusto hablaban de que lo importante del arte era incluir emociones con el uso de un material expresivo, formas, colores, espacios, temas, y que lo importante era la emotividad humana que funcionaba ahí. Entonces, no sé si ven como la polémica que se estaba manejando ahí. El arte era expresión de la humanidad o el arte es expresión del ideal perfecto de la razón humana. Y ahí está la polémica. El arte, de alguna manera, lograba, según los clasicistas, perfeccionar la misma naturaleza sensible. Entonces, la categoría del arte bello, como expresión de esas actividades que imitaban, idealizando la naturaleza, el arte tendría que ser perfeccionar la naturaleza. Desde el tratamiento de gusto que propuso Hume, comienza a reconocerse una condición dual, entonces, en la elaboración y la contemplación de la obra de arte, así como en el disfrute de cualquier percepción estética de las cosas del mundo. No solo participa, según los que defendían el gusto, la facultad racional del hombre, sino que además permanece abierta la facultad intuitiva de la sensibilidad que permite la libre relación imaginaria entre los distintos elementos. Y por ahí se va a meter Diderot y los ilustrados. Ok, evidentemente es una idealización el arte. El arte idealiza, pero al mismo tiempo en esa idealización participa tanto en el que observa como en el que crea arte unas relaciones imaginarias en pos de eso idealizado. ¿Me están siguiendo, verdad? Y ahí empieza la nueva discusión del arte. El arte aboga por una idealización, evidentemente, pero una idealización que se alimenta de las relaciones imaginarias del genio o incluso del espectador, que el espectador piensa y elabora mucho, pero a la vez relaciona muchas cosas a partir de su sensibilidad. Los afectos y la inteligencia se comparten de alguna manera con la experiencia estética, la experiencia del arte. Esto es modernidad. Entonces, ahí está el choque. Apuntamos hacia lo ideal, pero no nos separamos de lo subjetivo. Y lo particular del arte empieza a manejarse en ese extraño margen, en ese extraño margen, donde se combina lo más particular de cada uno de nosotros, que es el gusto, con nuestras pretensiones
de perfección o de ideal o de sueño o de esperanzas, que eso Diderot lo va a tocar muy bien, no me quiero adelantar a Diderot. El hecho es que la imaginación ya conquistó, lo vimos en la clase pasada, un lugar fundamental tanto en la actividad artística y creadora como en la actividad contemplativa y el placer que la actividad contemplativa causa. Y justamente la imaginación va a ser el espacio donde se goza, por decirlo de alguna manera, donde se activa la experiencia estética. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No sé si me están viendo, si me están viendo. Vamos bien, ¿verdad? Sí, profe, todo perfecto. Vale. Yo supongo que ustedes se Ahora, leyeron. profe, una pregunta. Dime. Sí. La imaginación para Diderot se aleja como de estas ideas de una intuición sensible, ya forma parte de la razón, ¿cierto? O sea, es la posibilidad de la razón. Ok. A eso vamos. Vamos a Es presentar que es eso. justo la pregunta. Sí, vamos a eso justamente a elaborar un poco de eso. Estoy suponiendo que ustedes se leyeron el texto de la belleza, donde él prácticamente plantea lo que tú estás planteando, Carla, como él sí lleva la belleza, el problema de la razón, entendiendo la razón de otra manera. Ya la razón no solamente determina cosas, sino la razón es una actividad de relacionar cosas, que es una nueva manera de ver la razón. La razón ya no es una metodología para determinar, sino la razón es una fuerza que relaciona intuitivamente las cosas. Ya para Diderot es así. Entonces, fíjense el papel que le pone a la belleza, ¿no? Espero, todo lo que yo no voy a nombrar mucho la belleza, pues voy a tratar de tocar el arte, pero hay que tomar en cuenta esa relación de la belleza que les mandé a leer para hoy. ¿Me siguen? Para que esto crezca. Después podemos tocar, si quieres, el problema de la belleza más directamente, pero que quiero leer la noción de arte de Diderot, cómo varía la noción de arte de Diderot, tratando de conciliar las aspiraciones a un ideal y las fuerzas imaginarias en tocar esas aspiraciones ideales, que creo que tiene que ver mucho con el arte, incluso hoy digo yo, no lo sé, por lo menos en mi caso, cuando trato de escribir algo. Bueno, los ilustrados, en la medida en que transcurre el siglo XVIII, claro, intentarán resolver esa paradoja del principio de imitación y procurarán encontrar, sin abandonar del todo la imitación, todavía no la abandonan, la realidad sigue estando ahí presente, la realidad la abandonan los románticos, los ilustrados todavía no. Sin abandonar de todo la imitación, encontrar otro principio constitutivo del arte capaz de ofrecer una reflexión más satisfactoria a estas cualidades propias de las obras artísticas y de la posible verdad, si es que hay alguna verdad, que en ella se manifiesta. Lo importante del objeto estético deja de ser la exactitud y la claridad racional, como aspiraban los estetas clásicos, y empieza a valorarse por la plenitud de relaciones, tanto emotivas como racionales, que el objeto nos pueda ofrecer en tanta experiencia. Ese objeto está conformado de tal manera que nos ofrece relaciones intelectuales. Si conocemos arquitectura, entendemos las relaciones de la arquitectura, pero la arquitectura también puede ser que no sepan de arquitectura, pero el cuadro, el edificio me hace fantasear, yo qué sé, en los espacios, en los posibles espacios. Y ahí se da la experiencia artística. No nos separamos de lo subjetivo, pero tampoco nos separamos de la obra en sí. Para Diderot, justamente, este tema del arte, naturaleza y verdad, se hace lo esencial a reflexionar. Para él, el arte aún debe mostrar la naturaleza misma de las cosas.
Él fue el que comienza en teatro a hacer drama burgués, lo que se conoce hoy en día en teatro como drama burgués. Fue el primero que se interesó en hacer obras de teatro sobre la gente, los no nobles. La tragedia clásica solamente marcaba punto de los reyes, de los nobles, siguiendo la tradición aristotélica, era el tema a elaborar en el teatro. Diderot es el que comienza con la idea de hacer teatro sobre la gente común y corriente. Él es el que comienza con lo que se conoce como drama burgués, que después va a tener sus grandes artistas, escritores, con Ibsen o con Strindberg y el mismo Chekhov a finales del siglo XIX. Pero el que comienza es justamente Diderot con esa idea. No se quería, el arte no puede olvidar la realidad en la que vive, primero que todo. Ahora, sin embargo, también reconoce Diderot lo dificultoso de pretender una imitación exacta de la naturaleza, dada la vastedad y la complejidad de las manifestaciones que en ella ocurren. Para hacer arte, entonces, habrá que escoger de la naturaleza lo que conviene al artista mostrar. En primera instancia, el artista es el que escoge qué quiere mostrar de la naturaleza. No se trata de copiar directamente la naturaleza cual sea, sino recoger algo que yo como artista, que el artista me quiere mostrar y decir. Para hacer arte, entonces, habrá que el arte se mueve entonces, según Diderot, entre dos aguas. De un lado, por el deseo de imitar a la naturaleza misma, que se nos manifiesta como si fuese una, y del otro, ante la imposibilidad de atraparla formalmente con exactitud, precisamente por sus posibilidades infinitas de manifestación. Entre esos dos extremos, el arte tendría su terreno de creación, su margen de convención. El arte se mueve, la convención del arte se mueve en ese espacio entre lo que yo quiero mostrar como artista, lo que el artista quiere mostrar y lo que la naturaleza es. En ese margen, en ese espacio, hay un espacio de convención y ahí se mueve el artista según Diderot. Ahí juega el artista, si no queremos usar esa palabra ya. A mí me encanta la palabra de juego, es lo que más me gusta. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. ¿Ese espacio de convención al que usted se refiere es el que Diderot lo llama como la parte del gusto? O sea, sería la convención del gusto. No, él lo va a llamar de otra manera, es la verosimilitud. El arte busca la verosimilitud. No lo verosímil, no la verdad, sino lo que puede ser, lo que podría ser verdad. Que eso es lo que voy a explicar ahora. El problema del arte es un problema no de verdad, es un problema de verosimilitud. Que el otro pueda más o menos entender cuáles son tus locuras, cuáles son tus sueños, pero mostrado de tal manera que el espectador lo puede entender. No son tus sueños alocados nada más, son tus sueños colocados en un sitio que repercuten en el espectador. Esa es la palabra verosímil, que no es verdad, pero es una posibilidad de experiencia. ¿Me están siguiendo? Eso lo voy a explicar ahora, ¿no? El arte es una naturaleza transformada por el artista. Lo que estaría a juego en el arte sería entonces no la similitud exacta ni perfecta de las formas aparecidas en la experiencia de la naturaleza, sino otra verdad que quedaría situada entre esa plenitud absoluta de la naturaleza y los ideales o el pensamiento intuido por el artista. Lo que acabo yo de decir, lo estoy diciendo formalmente. Diderot define la verosimilitud del arte ante lo verdadero de la historia. En lo verosímil estaría la posibilidad de la participación real del hombre. Hay un margen para la fantasía que el artista puede y debe proyectar sobre la forma natural. Así,
podría alcanzar más de cerca la infinitud de la totalidad de la naturaleza. El arte es la naturaleza tocada por un criterio personal. Ahí sí entraría quizás el gusto. Ahí justamente sí, o lo particular de cada quien. Yo quiero ver en esta obra de arte, en esta pintura del mar, marcar la nostalgia que este paisaje despierta en mí. Por ejemplo, estoy imaginando. O en este retrato que estoy haciendo, quiero tocar esa impresión que deja esta persona en mí. Lo que hacen los fotógrafos, los buenos fotógrafos que logran hacer eso, ¿no? Tocar algo esencial que transmite esa persona a la que estamos retratando. La imitación artística ha de mostrar lo que es equilibrado en la misma naturaleza junto con la exuberancia fantástica de las cosas. Y esa armonía es la que busca Artaud, de alguna manera, mostrar de forma bella lo exuberante que puede ser la naturaleza, lo variada, lo multiforme, lo distinta que puede ser constantemente la naturaleza. Desde el arte se abren las posibilidades que incluso la naturaleza puede tener. ¿Qué les parece esta idea? Es preciosa. El arte se está abriendo. ¿Ah? Y eso, dice Diderot, solo es posible mediante la constante observación por parte del artista del mundo físico y, por supuesto, del mundo moral, de los comportamientos humanos. Que un genio, ya sea un poeta, ya sea un pintor, e incluso él habla del actor, en su famoso libro La paradoja del comediante, un pintor, un poeta, un actor, lo que tiene que estar es muy abierto, y en el actor más, evidentemente, muy abierto a las distintas posibilidades humanas o naturales que hay para poder comprender lo que está ahí. Así, no es realmente la naturaleza exterior el hecho de imitar, sino una especie de modelo interior que el artista, el genio artista, el poeta, el pintor, elabora dentro de sí. Una especie de modelo interior a partir de la observación de la naturaleza. El artista intenta precisar algo ideal para él, aquí entra lo subjetivo, un modelo interior que cuando logra ser expresado expone sensiblemente las fuerzas primeras que mueven, dice Diderot, y eso va a ser tomado por los románticos hasta el final, mueve la totalidad de la naturaleza y que se manifiestan en el acto creador. El acto creador del artista se pone en contacto con las posibilidades mismas de la naturaleza. Eso va a ser explotado por los románticos. Bueno, después de Kant, evidentemente. El genio artista logra, viendo la naturaleza, tocar cosas verosímiles, es decir, posibles comportamientos naturales, como si fuera de alguna manera, estuviera a partir del modelo interior, tocando lo esencial de la naturaleza. Yo te armo un personaje inventado por mí, que de alguna manera es un personaje que toca, no sé, el honor de la humanidad, o lo terrible de la humanidad, como el caso de Ricardo III de Shakespeare, que Diderot adoraba a Shakespeare. O sea, te muestro Ricardo III o yo qué sé, un personaje más inventado. Las dudas de Hamlet. Me vino a Shakespeare a la cabeza, discúlpenme. No me voy a salir de Shakespeare, que no es de esta época, es un siglo anterior. Pero como son ejemplos que conocemos, me invento un personaje que no existe, pero la fuerza de ese personaje, las posibilidades de que ese personaje
haga las cosas es una fuerza que uno puede entender. Puedo entender las dudas de Hamlet, puedo entender, yo qué sé, la desesperación de Edipo cuando se sacó los ojos y les pregunta a las mujeres, ¿pueden entender matar a sus hijos por celos, como hizo Medea? ¿Es eso verosímil? Lo dejo ahí, no para que hablemos de eso. Estoy hablando de la verosimilitud. Lo que quiero hablar es justamente la posibilidad humana. El arte lo que marca es la posibilidad humana, la posibilidad natural posible en el hombre. Y en la naturaleza, evidentemente. A esta intuición de un modelo interior, es esta intuición la que colocaría al artista junto a las fuerzas primeras de la naturaleza y con la que hará su obra un espectáculo verosímil. El arte, cuando es genial, piensa Diderot, logra alcanzar las esencias primeras de la naturaleza humana y hacerlas sensibles a los demás. En esto se basa la verosimilitud para Diderot, que no es el primero, no es lo mismo, perdón, que una verdad de la ciencia o una ley racional, sino una verdad posible en la expresión, una verdad susceptible a ser racionalizada, como son las presencias naturales que provocan la experiencia. Yo veo la obra de arte con esta verosimilitud y lo que me hace es reflexionar y reflexionar sobre ella, sobre estas posibilidades. Así como veo el Ávila y mi imaginación se abre para justificar y armar en mi pensamiento algo que me dé explicación sobre por qué el Ávila es tan hermoso. Igual pasa con la obra de arte. La reflexión se despierta ante las cosas hechas con verosimilitud y se despierta como si fueran naturales. En ese sentido, Diderot es partidario de una imitación, no de la naturaleza, una imitación de un modelo interior del artista que observa la naturaleza, que mide la naturaleza, que participa con la naturaleza. Y ese modelo ideal es que hay que tratar de precisar en el arte. Porque implica un punto de vista, una perspectiva del artista. Es bastante aguda, me parece a mí, esta percepción. El arte es concebido como un acercamiento a aquello universal que de antemano se sabe, nunca podremos lograr absolutamente. Y aquí sigue el relativismo de Hume. Lo absoluto, pleno, eso ya es imposible. Lo único que podemos hacer los seres humanos es acercarnos a lo verdadero, pero lo verdadero absoluto ya no existe en la modernidad. La modernidad niega la verdad absoluta. No hay nada que sea verdad 100%, 1000%. Que no existe, pero bueno. La verdad depende de cómo armemos nuestro sentir la naturaleza, nuestro sentir la realidad, nuestro sentir el mundo. No hay ninguna regla moral, ni formal, y menos moral, para determinar la verdad de nada. Eso es la modernidad. Eso es estar en la modernidad. Y por eso la democracia es lo que vale en la modernidad. La democracia moderna, en que todos, la única manera de alcanzar autoridad, una autoridad que nos gobierne, el demonio del Estado, como decía el Leviatán de Hobbes, la única manera de escoger un buen demonio que nos controle a los demonios humanos, a los lobos humanos, es un gobierno manejado por la mayoría, que la mayoría esté de acuerdo. Entonces, por eso el voto secreto. Democracia. Porque no hay una verdad absoluta. Y por eso también la temporalidad.
tampoco vamos a tener escogimos a un gobernante para toda la vida. Eso sería volver a la monarquía, seguir a la monarquía. Necesitamos un gobernante. Bueno, eso lo vamos a tocar, la modernidad siempre está tocando eso. Lo que quiero es relativizar, la modernidad relativiza todas las verdades ideales que hasta ahora había manejado el pensamiento occidental. Incluso la verdad de Dios, bueno, todavía no lo dicen claramente, pero como dije la semana pasada, ya Hume decía que el suicidio dependía de cada quien. Ya prácticamente empieza a ser el pensamiento occidental un pensamiento ateo. Diderot, que iba a ser jesuita. Porque Diderot quería ser jesuita. Bueno, Diderot no, los padres de Diderot querían hacer los jesuitas. El modelo ideal del artista, dice Diderot, no puede entenderse como un todo elaborado y pensado de antemano a la obra de arte. No es que el artista prepara su modelo y lo tiene aquí clarito, sino como una intención nacida en el artista. Y así lo pone él, una intención nacida en el artista, materializada, imitada y sobre todo expresada en el resultado artístico. El modelo ideal es una intuición, una motivación que intuye al artista a mover el material expresivo. Por supuesto que ahí hay todo un tema de trabajo, de lo que uno piensa que va a hacer hasta que se logra, ese es el trabajo creador. Y eso ya lo reconoce Diderot. En realidad eso lo reconocían ya hasta los medievales, pero bueno, ahora es que como que le hacen caso a los medievales, ni siquiera los ilustrados le paraban. ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? El tema, es importante esto para entender a Kant, que es el que viene la semana que viene. ¿Aló? ¿Y preguntas? Sí, profe, un poco como está hablando ya directamente del artista, en el texto, bueno, el texto del genio, lo que quiero es escucharlo a usted disertar. Pero en el texto que habla de la belleza, cuando habla un momento sobre el artista que imita la naturaleza, un poco lo que usted estaba explicando ahorita, Sí. y él deduce 3 puntos que confieso no entendí muy bien. O sea, los leí varias veces, investigué, pero no me quedan nada claro y no sé si en esos 3 puntos que él menciona ahí está como expresado justo lo que usted estaba mencionando. Sí, no sé cuáles son esos 3 puntos, pero bueno, busco aquí. Él dice... El genio. Dice que cuando se le dice a un artista que imite a la bella naturaleza, se puede deducir primero que para imitar a la naturaleza se requiere un estudio profundo. Después la segunda dice que aunque tuviera el conocimiento más perfecto de la naturaleza y de los límites que ha prescrito en la producción de cada ser, no sería menos cierto que el número de ocasiones en que lo más bello podría ser utilizado en las artes de imitación sería aquel en que es preciso preferir lo menos bello como la unidad al infinito. Eso sí. No lo entendí. Y el tercero también que dice, habla de un máximo de belleza que no puede ser ni menos ni feo. Bueno, ahí están, pero ese punto en particular no. Sí, eso está en el artículo sobre la belleza, sobre la investigación filosófica, no está en el artículo sobre genio, sino sobre las investigaciones filosóficas sobre el origen de la belleza. Sí, eso cuando se refiere al artista o al trabajo del artista. Ahí. Sí, exactamente, lo que tiene que hacer el artista es para acercar la belleza. El ataque es claro a los que creen en la perfección del arte. Es decir, que el artista alcanza un ideal perfecto, racional y puro del arte. Primero el ataque va hacia ellos. Ya va. Espera que todo es mucho más subjetivo, es lo que le dice él. Entonces yo no puedo pretender alcanzar la perfección de la naturaleza porque es absoluta, es infinita. La naturaleza es infinita. Y es imposible alcanzar la perfección. Eso es lo primero que todo. Por más que tú quieras, no vas a alcanzar nunca la perfección natural. Hay que
bajar a lo menos, y ahí va la segunda parte, me tengo que conformar quizás con lo menos bello, yo qué sé, la vida de un mendigo en la calle y no tocar la vida de un rey, sino tocar la vida de un mendigo y elaborar a partir de ahí una obra de arte. Te pongo el ejemplo, es un ejemplo. Prefiero tener una belleza menos fea que la perfección de la naturaleza y a partir de esto elaborar algo importante a ser expresado. Eso es lo que quiere decir con eso, preferir trabajar con lo más feo y elaborar desde ahí. Es mucho mejor. Y la tercera no me acuerdo ahora cuál es, yo la tengo por aquí. Si quiere lo leo, profe. O sea que con el segundo punto lo que está diciendo es que se puede crear belleza desde algo entre comillas feo a partir de las relaciones que se generen, ¿no? Exactamente. Okay. O sea, todo en la naturaleza, así sea una cucaracha, puede ser trabajada bellamente. Ok, y el tercer punto, si quiere lo leo. Sí, léelo. Que aunque haya realmente un máximo de belleza en cada obra de la naturaleza, considerado en sí mismo, o para servirme de un ejemplo, que aunque la rosa más bella que produce jamás llegue a tener ni la altura ni el tamaño de un roble, no hay ni bello ni feo en sus producciones, consideradas respecto al empleo que se pueda hacer de ellas en las artes de imitación. Claro, lo que te dice, si hubiese realmente una cosa perfectísima, absoluta, plena en la naturaleza, la rosa, la cosa más bella, y considerarla que todo se reduce ahí, es imposible acercarse a eso desde la imitación directa, o sea, desde la atrapar eso, se hace imposible si es que lo hubiera, porque es que no lo hay. O sea, el ejercicio de la imitación implica una cantidad de participación del sujeto que tiene que estar presente también en la copia de la naturaleza. Ya va, déjame revisar yo bien ese texto porque ahora creo que hay un detalle ahí que no vi bien. Yo creo, profe, que a mí en ese texto me llamó la atención, si es que lo entendí bien, que él está diciendo que en la naturaleza per se no hay belleza o fealdad, sino cómo el artista lo logra captarlo, ¿no? Sí, eso es lo que te quiero decir justamente que no quiero repetir lo que te dije antes, que lo importante es cómo abordamos el objeto bello. Por más que pensemos que la rosa es la perfección de la naturaleza, para reproducirla imitativamente no me basta con la perfección de la naturaleza. Porque para reproducirla imitativamente tengo que involucrarme en esa relación. ¿Me sigues, Carla? Como artista tengo que comprometer mi perspectiva de la perfección de la naturaleza, si es que existiera la perfección de la naturaleza. Que volvemos a repetir lo mismo, ¿no? En el sentido de que no podemos negar la subjetividad para alcanzar la verdad. Modernidad. Esa es la modernidad. La subjetividad está presente siempre. Es como consecuencia del yo pienso cartesiano, pero sacado de la razón. El yo estoy siempre. Yo sujeto siempre. Es el punto a tomar en cuenta. El yo sujeto. La persona. Eso es lo moderno. No sé si yo quería cerrar un poco aquí, pero no sé si pasarme ya el problema de la belleza y el genio. No, voy a cerrar aquí para volver a retomar lo de la verosimilitud que tiene que ver con todo lo que Carla me está planteando directamente. Gracias por plantearlo, además. Los valores nuevos que está marcando Diderot con respecto al arte. Primero, el valor de la verosimilitud entendida como posible experiencia común a todos. Lo que el artista nos ofrece es una experiencia posible humana que
intentaremos comprender, o que yo comprendo si me gusta y tú comprendes si te gusta. Esto implica una afectación inteligente que pueda comprender profundamente la posibilidad de esa experiencia. Eso implica que yo recibo a un hombre inteligente lanzándome una posibilidad de comportamiento humano que yo voy reconociendo como si es verdad. Esa posibilidad de comportamiento humano puede ser, o también puede decir que no, eso es mentira. Los hombres nunca se comportarían así. Y ahí entramos ya en un problema a discutir. ¿Me sigue lo que quiero decir? No hay nada absoluto, que es lo interesante con esta postura de la verosimilitud. La fidelidad a la naturaleza debe estar unida a la capacidad de juicio sobre la acción humana. En la pintura y en la actuación, esto se traduce como mostrar la expresividad profunda de un sentimiento humano a través de lo representado. Lo que representa el arte es una tendencia profunda humana que está ahí mostrada. Yo hablar, bueno, te voy a decir el alemán que se me vino ahorita. El círculo rojo de Soto, ahí en la autopista. Una cosa que me encanta. No sé qué me encanta, pero me encanta. Hay algo en mí que la acepta y la adora. Y eso es que no tiene nada que ver con la naturaleza. Pero hay algo, una sensación que deja eso, que es posible armar una cosa así. Yo, el ser humano, es posible armar una cosa así, que alegre el paisaje como lo alegra. Es un ejemplo de Humberto Ortiz personalísimo. ¿Okay? Por poner un ejemplo raro también, para no seguir nada más con los ejemplos humanistas o de seres humanos, de las obras de teatro, por ejemplo. Por ejemplo, yo un personaje que odio profundamente, no sé si es posible, el Yago de Otelo. Me parece tan pésimo personaje. No, me encantaría hacerlo en teatro, la verdad que sí me encantaría hacerlo. Pero es tan malo. Es decir, ya creo que es mostrar la expresividad profunda de un sentimiento humano a través de la figura representada. El arte pone en evidencia la reproducción de las acciones, los caracteres, de los afectos y las pasiones humanas, mostrados al genio o percibidos por un genio. Y ahí sigue prácticamente Aristóteles. Eso ya lo había dicho Aristóteles en las tragedias hace años. Implica el arte el reconocimiento intuitivo de lo propiamente humano, de la fuerza natural íntima humana, hecho por el artista talentoso y genial. Cuando Diderot habla de un modelo ideal que sigue el artista para realizar su obra, no se refiere a un modelo fijo preestablecido, sino a una posibilidad en cuanto a conexión con pasiones naturales en los hombres de un determinado estamento social, de los tipos humanos sociales que el artista puede haber imaginado o reflexionado en su contacto con el mundo. Y por eso hablaba yo antes del drama burgués. Él es el primero que empieza a hacer drama burgués. Que puede hacer teatro de conflictos naturales de la gente que no tiene grandes decisiones históricas, de la cotidianidad natural de la gente común, que es lo hizo. Y por último, que quiero resaltar aquí, el papel importante de la imaginación. La imaginación, según este pensamiento, es la memoria de formas y contenidos que combinan, aumentan o disminuyen. La imaginación juega con eso. La obra de arte se apoya no en una invención, eso ya lo harán los románticos, pero aquí todavía no.
La obra de arte, según Diderot, no se apoya en algo que se inventa, la locura del artista. Se apoya en una posibilidad real, no en algo que inventa, sino en relacionar cosas. Miren, es posible que pase esto, es posible que pase aquello. La obra de arte sigue siendo imitación de la naturaleza, pero puede ser, hasta cierto punto, una transposición de lo real. Transponer lo real para anunciar algo, para proponer algo, para señalar un peligro incluso, que todo eso ya lo manejamos en el pensamiento moderno. La obra de arte siempre se adelanta a lo que va a suceder. Eso lo decimos todos como lugar común todos. Es que los artistas siempre se adelantan. Primera vez que se dice aquí. Los artistas siempre se adelantan. Es un pensamiento moderno del arte. Los artistas tenían que decir la verdad de Dios, la verdad de la religión o la verdad del poder eclesiástico o del poder monárquico. Ahora los artistas están en libertad de adelantarse a las posibilidades humanas. Moderno. El artista tiene una visión hacia adelante que no la tienen, no la tienen los científicos, no la tienen los filósofos, que es lo que va a decir en el artículo genio que también tenían que leer para hoy. El genio es aquel que tiene unas relaciones, establece ciertas relaciones intelectuales que intuyen posibilidades de soluciones, que pueden equivocarse a veces con el futuro, pero nunca tienen una rigidez metódica como debe tener el filósofo o el experto técnico o el experto de otro calibre. El genio más bien tiene unas posibilidades de libertad que deja fluir sus intuiciones y puede prever el futuro. Generalmente los genios son buenos en un momento particular dado. El ejemplo que pone es muy interesante, le pone Diderot en el texto. Un genio en la estrategia de guerra. Alguien genial puede saber qué es mejor si dice por aquí o dice por allá en el momento porque ve las circunstancias y tiene la intuición de saber por dónde meterse. Mientras que el que está analizando todo poco a poco, mientras está analizando y viendo todas las posibilidades, vienen y le ganan la guerra. El ingenio tiene la chispa, la intuición para adelantarse a lo posible. Pongan eso en el lugar del arte. Estamos en una sociedad con peligro constante. El genio tiene la posibilidad de salir, bueno, si seguimos por este camino va a ser peor porque vamos a lo peor. O a lo mejor si no vamos por este lado, depende también, supongo yo, del temperamento del artista, ¿no? Lo que quiero que quede claro eso, ¿no? La importancia de la imaginación en esa intuición del artista que está proponiendo Diderot aquí. No sé, ¿algunas preguntas hasta ahora o seguimos? Todavía nos queda bastante tiempo, así que tenemos tiempo. Yo quería tocar un poco eso, justamente la noción de genio en Diderot, hablar más claramente. No sé, me interesa más que el de la belleza, pero si quieren nos quedamos en el de la belleza, con el problema de la belleza. Profe, una pregunta. En caso de que sigamos discutiendo la belleza, ¿seguiríamos la semana que viene con el genio o ya si cerramos hoy con Diderot? Entonces, no, ya la semana que viene tocamos Kant, que necesito que sepan todo esto, porque con Kant recoge a Diderot y crea el sistema de la estética. Kant sí crea la estética. Él recoge estos planteamientos de Hume, el gusto de Hume, recoge estos planteamientos de Hutchinson, estoy pensando en Shaftesbury Hutchinson, que también los recoge, pero recoge estos planteamientos de Diderot. Él no lo reconoce tan claramente Kant, no lo va a reconocer directamente, pero sí nombra a Diderot aquí y allá, en la crítica de la facultad de juzgar. Por eso fue que yo me buscaba a Diderot. Y evidentemente que, bueno, lo recoge. Estos son textos que aparecieron en la enciclopedia. O sea, textos que estuvieron publicados. De alguna manera, yo supongo que Kant por lo menos sabían que estaba por ahí, si conocía a Diderot.
Ok, profe, porque si no vamos a tener chance de discutir la semana que viene lo del genio y cómo las reglas y las leyes del gusto ponen trabas a este genio, entonces sería bueno que pasemos a, si ya Mira, estamos cerrando con el lo... problema del genio lo vamos a tocar de aquí en adelante siempre. Ok, Porque lo esencial de esta materia es el problema del genio. Apenas los estoy introduciendo. El problema del genio es el gran tema de la estética moderna, del pensamiento moderno. Así que por eso no te preocupes. El genio es el tema de Kant. Lo bello y el genio. Y la aparición del genio como lo original. El genio es casi el tema que nos va a guiar de aquí a que acabemos. Apenas estamos entrando hoy por primera vez. Así que por eso no te preocupes que el genio va a ser tema. ok, gracias. Seguro, seguro 100%, es lo fundamental, me parece a mí. En Kant, ¿cómo explicar la belleza en Kant sin tocar el problema del genio? Pero bueno, por eso yo quería como resaltar un poco más el genio. Tienen alguna cantidad de preguntas aquí que no logro leer bien, yo no sé por qué no veo bien. Me va a tener que parar. Está en una pantalla ya que no leo. Pero es que son más bien comentarios, profe, de lo que mencionaba. No hay preguntas en realidad en el chat por lo menos. Son más como comentarios entre los compañeros mientras usted ilustra, profe. Vale, no quería saber si había, disculpen entonces, quería saber si había alguna pregunta concreta. Ahora estoy trabajando con una cámara y una pantalla ya delante de mí, por eso que tengo este espacio inmenso aquí. Nos ¿Sí? Nos encanta esa superproducción, profe. Sí, a mí también, yo estoy como fascinado. Miren, no sé si más o menos me siguieron, no fui tan fluido como yo esperaba que iba a ser, porque yo hablo mucho y las ideas se me vienen y se me atraviesan. Lo tengo todo escrito, traté de escribirlo todo, pero es que las ideas se me vienen así. Entonces, pero bueno, quedó claro, creo yo, ¿verdad? Lo que quise decir hasta ahora, que traté de no tocar los temas que ustedes leyeron para no repetir, pero creo que toda esta noción del arte se apoya lo que ustedes pudieron haber leído sobre la belleza y sobre el genio, porque yo intenté armarlo sustentando justamente en esos dos. Claro, también me sustenté mucho en La paradoja del comediante, y lo digo aquí de entrada. La paradoja del comediante es un libro que escribe Diderot sobre el arte del actor. Yo como trabajo en teatro me interesa mucho y he leído muchísimo La paradoja del comediante, y él prácticamente coloca al actor como una especie de genio intuitivo sobre la naturaleza humana. El actor elabora su personaje desde su intuición inteligente sobre las motivaciones que pueden mover a un personaje a realizar tal o cual acción. Entonces se convierte en Diderot casi como en el modelo de genio, más que el pintor o más que el poeta, aunque él también, hay una novela de él, una novela corta, que es una especie de novela de teatro. ¿Cómo se llama esa novela? Ramón, creo que es. No me acuerdo cómo se llama, pero el personaje principal es un tipo así, un tipo que intuía todo, pero le iba muy mal en la vida. Entonces, le iba muy mal en la vida, pero bueno. Yo voy a mandar un mensajito a esta persona que me está llamando porque me tiene un poco, y yo sé que porque me estaba llamando, entonces le voy a decir que lo llamo a las 12 cuando termine la clase, porque yo sé por qué me está llamando. Ya va. Te llamo ahora. Vale. Disculpen, para que no me interrumpa más. Bueno, vamos sí, yo quería leer esto del genio como para cerrar justamente con la noción de genio en Diderot, que creo que toca unos problemas que vamos a seguir trabajando. Lo que me interesa a mí resaltar del genio. En el artículo genio, que se le atribuye a Diderot,
y que fue publicado en el 757, resalta la imaginación como la facultad preponderante del talento genial. Es decir, un genio sin imaginación sería imposible. Lo fundamental de todo genio es, ante todo, la participación imaginaria. Una imaginación íntimamente emparentada a un sentimiento de vida que logra establecer relaciones entre las cosas aparentemente dispares, aparentemente diferentes. El genio intuye una relación entre, yo qué sé, entre una paloma blanca y una marmota marrón, yo qué sé. Son ejemplos míos que se me ocurren ahorita, disculpen la torpeza. Las ideas de un genio están, según este escrito, cargadas, fíjense esta palabrita, de un entusiasmo que se complace anímicamente de las relaciones que intuye como certezas reales, aunque no sean producto de la habilidad metodológica precisada y exigida por la razón. Un entusiasmo que se complace en hacer relaciones. Acuérdense de el conde de Shaftesbury cuando hablaba de la intuición de lo bello que hablamos en la primera clase. Él hablaba del entusiasmo que causan las cosas bellas. Un entusiasmo que aviva el espíritu, que lo conecta con el buen humor, con el juego de las cosas. Bueno, ya estoy tocando prácticamente a Diderot. Pero es que Diderot utiliza justamente al conde de Shaftesbury para nombrarlo como ejemplo de genio. Por supuesto, dice Diderot, que Locke, el maestro de Shaftesbury, es mucho más metódico, la filosofía se aprende mejor con Locke, pero las intuiciones de Shaftesbury son intuiciones geniales. Porque genio no solamente el arte, también la filosofía, o que la filosofía también es un arte. Es lo que yo le discuto a mis compañeros, que nadie me cree. No es que hay también arte en la filosofía, no es un arte del pensamiento, digo yo. Pero bueno, aquí lo que me interesa es esa imagen del entusiasmo. El genio es aquel que se entusiasma en establecer relaciones. Cuando una obra de arte se ofrece a nosotros y nos permite hacer relaciones y la consideramos bella, es porque se abre en nosotros también una posibilidad rica de establecer relaciones. Cualquiera que sean las relaciones. El Guernica nos presenta un tipo de relaciones distintas que la Última Cena, pero ambas nos despiertan relaciones. ¿Me sigue? Y eso mantiene la apertura del arte. El arte no se puede cerrar en una belleza, sino en provocar relaciones independientemente de la forma en la que esté trabajando. Tocando el entusiasmo. Kant no lo va a hablar, no va a hablar de entusiasmo, no va a usar esa expresión, pero sí va a hablar de espíritu en su acepción estética, un alimento para el espíritu. El arte es un alimento para el espíritu, que tiene que ver con esto. El genio, dice Diderot, y estoy citando a Diderot, hablo comillas, en el genio, dice Diderot, las ideas se enlazan por las circunstancias y por el sentimiento. Con frecuencia, ese genio no percibe las ideas abstractas más que en relación con las ideas sensibles. ¿Qué cosa importante aquí? No es que el genio tenga ideas abstractas, tiene ideas abstractas en relación con las cosas sensibles, con las ideas sensibles. Concede a las abstracciones una existencia independiente de la mente que las ha creado. Lo que Diderot llama el modelo ideal que sigue todo artista. Ahí está el modelo. Realiza sus fantasmas, el genio realiza sus fantasmas, su entusiasmo aumenta ante el espectáculo de sus creaciones, es decir, de sus nuevas combinaciones, únicas creaciones del hombre. Entonces, lo que me interesa rescatar,
las relaciones que establece el genio entre las ideas y el tiempo, las circunstancias y los sentimientos, como si la actividad genial fuera una facultad para hacer participar las relaciones mentales del mundo temporal con el mundo temporal. Esto es, hacer parte de las historias las cavilaciones mentales. Es como si las reflexiones mentales participan de las circunstancias históricas que se están moviendo temporales. Eso es lo que lo que leo yo en Diderot. Tengo intuiciones mentales que están en estrecha relación con lo que está pasando aquí y ahora. Y eso me permite establecer posibilidades expresivas. El artista, entonces, el genio artista, o el genio en general, puede hacer esas cosas. Él no piensa en abstracto, piensa desde lo que siente, lo que ve, lo que percibe en el mundo y combina. Y combina intuitivamente y arma posibilidades. Entonces, la relación entre la temporalidad y la mente las establece el genio. El genio tiene entonces la facultad de hacer palpables, sensibles, las ideas que elabora el pensamiento. Sino, ¿para qué les sirve? Por pura fantasía intelectual. Esto evidentemente que es llevar el yo pienso cartesiano a otro sitio. Ya no el yo pienso cartesiano, en tanto que preciso una metodología, sino el yo pienso, armo sentido, puedo armar sentido en la medida que ese pensar se convierte en algo concreto y físico. Y armo sentido, un posible sentido para la existencia. Arte moderno. Ya no tengo que repetir la pasión de Cristo, al menos que yo vea en la pasión de Cristo verdades absolutas, verdades plenas. Ya lo absoluto empieza a caerse. El arte, y en Diderot también, la especulación de algunos filósofos como Chasterburi, sería el lugar para que se realice en el tiempo esas originales visiones humanas. El genio ilumina el futuro, se adelanta a su siglo que no puede seguirle. Y aquí estoy citando a Diderot. Deja lejos de sí a la inteligencia que le critica con razón, pero que en su regular evolución nunca sale de la uniformidad de la naturaleza. La razón no sale de la naturaleza uniforme. El genio se puede. Y ahí se lanza, determina el futuro, abre el futuro. Que ya lo tocamos antes, ¿no? El genio es el que abre posibilidades futuras, no el racionalista. Dice también Diderot, el genio, a juro, tiene que suponer el azar. Pero su intención avanzada, le permite imaginar lo que para el común de los hombres racionales todavía les parece imposible. Esas son las ideas que yo quiero que se queden ahí como grabaditas en la noción de genio y que las vamos a tocar en Kant, en el romanticismo, y después cómo repercute eso en el arte de las vanguardias, que lo vamos a ver con Adorno. Yo creo que ahí está el tema del arte moderno. Justamente ahí se encierra la problemática del arte moderno. ¿Qué toca el arte genial? El arte moderno. Lo humano, lo profundo humano, las posibilidades profundas del ser humano, las fuerzas creadoras, va a decir Schopenhauer, del ser humano, mostradas como posibilidad de existencias distintas a la vida cotidiana. Diferentes a la vida cotidiana o matizando la vida cotidiana, que también esa es otra posibilidad. Pero no es que el arte copia la vida, el arte construye posibilidades de existencia, según este pensamiento, a partir
de la existencia y de la realidad, pero siempre colocando al ser humano como centro de esa movilidad. Ya no coloco a Dios ni a los dioses, a menos que fueran mis creencias, como los que inspiran mi pensamiento para armar. Ahora la inspiración, si es que existe, se ha de conseguir en otra parte. Ya no son los dioses. Yo prefiero que sean las musas las que hablen, pero siempre creo en ellas, pero bueno. Pero bueno, ya los románticos van a hablar del inconsciente y de las fuerzas del inconsciente. Pero todavía nos falta para eso. Tenemos que llegar a Kant primero. Con Kant se llega a un pensamiento todavía muy racional. Kant es muy racional, pero donde plantea sistemáticamente esto que en Diderot todavía son intuiciones. Kant lo va a plantear sistemáticamente, casi lógicamente, pero plantea lo mismo, pero lógicamente, marcando claramente por qué pasa esto, cómo es posible que eso pase en el pensamiento humano. Kant sí lo va a hacer racionalmente, pero va a abrir este espacio, maravillosamente lo va a abrir gracias a su precisión intelectual y racional, porque Kant es puramente racional. Pero toca todo esto y abre muchos más espacios, precisamente por esa determinación racional que hace Kant. Pasa que me gusta traer a Diderot y a Hume, por supuesto, también el conde Chateaubriand, para que vean que Kant no que inventó su racionalidad, trabajaba sobre un artificio inventado por él. Es una racionalidad que trata de armar sentido a partir de un pensamiento que se estaba moviendo ya en la modernidad europea, que se estaba moviendo, que se estaba movilizando. Y Kant arma precisa su pensamiento, tomando en cuenta estas raíces. Él toma mucho también a Burke, un pensador contemporáneo a Hume, que también planteó el problema del gusto. Hace que a mí Hume, Burke, si no me gusta nada. Pero si ustedes quieren leerlo, léanse. Es un empirista que a mí me parece muy, muy débil en argumentos. Prefiero a Hume, prefiero 1000 veces a Hume. Pero la categoría de lo sublime, por ejemplo, que lo va a plantear muy bien Kant, la toma directamente de Burke. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo terminé mi clase hoy. Sí, profe. Por acá. Profe, quería hacerle como justo una conexión con lo que usted terminaba de decir, ¿no? De ese principio, ¿no? De que estábamos entrando en la diatriba de que el arte, esa diatriba famosa de el arte imita la vida y luego todo lo contrario de la vida imita al arte. Entonces, que me gustaría que profundizáramos más allí, porque estoy segura que usted nos puede ayudar como con esa gran diatriba, ¿no? Si el arte imita la vida, y obviamente llevándolo a los temas que estamos hablando, ¿no? De la historia del arte en la belleza, lo bello. Mira, evidentemente voy a seguir como si fuera Diderot, tratando de explicar, porque hoy me toca Diderot, me meto en el personaje de Diderot, tratando de pensar como él. Para Diderot, la vida, y para los románticos va a ser igual, pero bueno, la vida es infinita. Pensar en que el ser humano podamos catalogar y determinar las posibilidades vitales, por más que hagamos ciencias, es imposible según ellos. Los positivistas no creen eso, pero ellos sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es imposible, te diría Diderot, es imposible que nos separemos de la vida. La vida marca nuestro sentido, marca nuestra experiencia, ante todo marca nuestra experiencia, marca nuestra percepción del mundo, lo marca la vida de afuera que no manejamos. Lo único que tenemos nosotros es ver qué hacemos con ellas y proponer cosas nuevas. En ese sentido, él todavía no te va a creer en que inventamos mundos nuevos. Proponemos posibilidades, pero no superamos todavía la naturaleza. Esa posición, la que tú planteas, que el arte está por delante de la vida, es más romántica.
ya vamos a llegar al romanticismo, una posición más romántica, que ellos iban a decir que el arte está primero incluso que la vida, que es anterior a la vida. El arte, la vida imita el arte. Pero eso todavía no se atreve a decirlo Diderot. Ya casi finales del siglo ya lo empieza a decir el francés Philip Morris, ya lo empieza a decir, que es como el primer gran romántico teórico. Todorov, en la teoría del símbolo, toca esto bastante bien, si te interesa ese giro que se da ahí, la teoría del símbolo. Para Diderot, todavía el arte no es símbolo, como va a ser después para el romanticismo, símbolo de lo verdadero y de lo único y de lo esencial, que va a ser para el romanticismo. El arte va a ser símbolo de la voluntad creadora de la naturaleza. Él todavía no lo dice. Para él todavía el arte va detrás de la fuerza de la realidad. En ese sentido, Diderot todavía no llega a hacer aquello, no llega a anunciar aquello, no se atreve o no lo ve. A él le interesan más los problemas sociales, y en eso está muy claro él. Tuvo tanto problema social él, le interesa mucho más el problema social, el problema político, se metió mucho en política, se metió mucho en lo que pasaba en la gente con poco poder o los nuevos poderes que se estaban armando. Él se metió mucho en esa polémica. La realidad lo acompañó siempre mucho a Diderot. Todo su proyecto enciclopédico, hacer contactos con para que la enciclopedia saliera, el trato social, era muy movido en el trato social, conoció a todos los grandes intelectuales de Europa en ese momento. Él estaba muy presente en la realidad y eso le marcaba. No quiero tocar lo subjetivo de él, pero para él lo que quiero decir es la importancia que para él tiene el tiempo en que está viviendo. Es fundamental para él. El arte no puede salirse, escaparse de la realidad social. ¿Qué va a ser un tema de la modernidad? Todavía hoy discutimos si los contemporáneos hacen bien en pintar lo que les dé la gana o hacen bien cuando participan políticamente en lo que está pasando. Que si defienden el Greenpeace o defienden, yo qué sé, la naturaleza o todavía el problema de género que hay, si defienden o no defienden el género, si eso hacer arte con eso, o el arte vale por sí mismo en tanto hermosuras plásticas y posibilidades plásticas. Es un tema que creo que es actual también. Yo no creo que ese tema de la relación arte-realidad haya sido superado. Todavía no superado. Creo que es un tema que la modernidad trajo radicalmente, lo trajo. Ya no podemos valorar el arte por su perfección estética. O sea, porque compra las normas de perspectivas perfectas o las normas del claroscuro perfectas. Si se lo hace, chévere, es un valor más a tomar en cuenta. ¿Me sigue lo que quiero decir? Todavía el arte y más que todo en Diderot, el arte no puede separarse de la realidad. Depende de la realidad todavía en Diderot. No que dependa, pero parte de ella. Parte de la experiencia con la realidad. La experiencia de mundo. Mundo y arte. Mundo y verosimilitud. Pero el mundo siempre está delante en Diderot. Y yo, no sé, es un tema. Yo sé que es un tema de la modernidad. Claro que es un tema de la modernidad. No sé, a mí me gustan mucho las películas cuando me tocan, ¿no? Me tocan algo que conozco. No sé, se los dejo para discusión, eso es discutible, evidentemente. A veces también, como dije antes, me encanta la bola roja de Soto, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Hay algo ahí que me fascina, que me encanta, que me parece una diversión inteligente, yo no sé cómo decirlo. Pero bueno. Profe, pero Sí, dime. discúlpeme, aquí como en una disertación sobre la bola roja, no, o sea, no es parte también ya de la realidad cuando ya está... Claro, pues eso es lo que, evidentemente, el arte, en el caso de la bola roja, ya se convirtió en un edificio más o un animal más, porque un edificio me parece horrible, me parece más un animal de lo orgánica que me parece.
Profe. De cosa que está ahí, sí. Dime, Gladys. Así como que irrumpe con el paisaje, la verdad es que a lo mejor por eso es que como que corta con todo lo natural que está alrededor cuando uno va en la autopista, que se ve verde, y entonces de repente esa bola a lo mejor como que corta ¿será eso? Yo no sé si lo Esa irrupción. Sí, o sea, aparece como algo distinto alrededor de todo y además que me gusta verlo, que hay un juego ahí de movimiento que me encanta. Fabuloso. Sí, Sí, que es fabuloso. se queda así como qué lindo, qué chévere que esté ahí, qué rico, le agrada a uno el pasar porque ahí siempre hay cola, pues ahí siempre hay cola, pasar por esa cola, ir en la cola despacito hacia la metropolitana, porque ahí siempre hay cola, y uno se queda viendo la bolita así como de reojo, me encanta, yo no sé. Algo, y que tiene que ver con su relación, la relación que arma con el cotidiano de todos los días, creo que sí, que es evidente. El paisaje. Como si fuera un Paisaje árbol floreado, como si fuera un árbol floreado que está ahí, pero no un árbol, es una construcción humana. Esa es la sensación que me da, sí. Sí. Pero claro, no puedo decir que la bola de Soto sea una copia de la realidad, pero sí se mete de alguna manera con la percepción humana, que aquí también tocamos ese sitio. De alguna manera el arte está jugando siempre con cómo recibe el hombre la realidad, cómo recibe el hombre la realidad, y ese es un tema en el cinetismo también, cómo recibimos los colores, cómo recibimos los movimientos, cómo recibimos las formas, cómo armamos un círculo cuando ahí no hay un círculo, ahí lo que son varitas. Nada. Y que más allá de todo eso, también yo pienso que se convierte como en una identidad de la ciudad. O sea, que ya la gente lo reconoce como una identidad. Evidentemente se convirtió. Como el muro que estaba en el Guaire de Cruz 10, que está tapado por lo sucio que está. Pero eso cuando lo pintaron era una preciosura que el Guaire se olvidaba uno del olor del Guaire, viendo esa preciosura que cruzaba toda la autopista. Y uno hasta se olvidaba del Guaire. Pero bueno. Ahora se recupera. Bueno, no sé. Ya estamos en lo moderno. Ahora sí estamos en la modernidad pura. Y ya la semana que viene, léanse. El texto de Kant no es fácil, se los advierto. Si lo demás que le había traído era más o menos fácil, este nuevo de Kant es difícil de entender. Es conceptual. Sí, pura. Y bueno, traten de leerlo. Sí, y yo trato de explicarlo divertido. La verdad que yo no trato de hacerlo divertido, lo que pasa es que me gusta mucho hablar y entonces me muevo mucho. Son muy divertidas. ¿Ah? Tus clases son muy divertidas. Me muevo mucho, soy muy payaso, lo sé. Pero trato de ser también inteligente, espero que ayuden a algo. Mire, Kant, traten de leerlo y traerme preguntas que no entendí esto sin ningún tipo de